en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio, transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio, somos un nuevo enfoque. Abrimos el libro en la página correcta. Es momento de dejar fluir todos nuestros sentidos. Has llegado a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Tercera llamada. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Recuerden que es miércoles de cultura y estamos en Enfoque Alternativa Radio, en la Alternativa Cultural, en nuestro programa En la Intimidad Cultural, aquí obviamente en radio. Recuerden ustedes que todos los miércoles estamos 8 de la noche aquí puntuales para mostrarnos parte de la cultura. Y como siempre ustedes saben que tengo el gran gusto de invitar a grandes personalidades aquí en nuestra estación de radio. También vamos a estar transmitiendo directamente en TV Pozos, en La Voz de Indoamérica y en La Intimidad Cultural. El día de hoy tengo el gran gusto y honor de saludar a una gran amiga, amante de la cultura y las artes, pero principalmente de los pueblos originarios. Es una gran amiga desde hace muchos años que tengo el gran gusto de seguir su obra y el día de hoy tengo a bien presumir parte del trabajo que ha realizado la doctora Lucilaria Nava Pacheco. Lucy, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches, les saludo a todos por este medio y bueno, pues también es el momento para agradecer a TV Pozos que ha destinado un tiempo para platicar con su servidora. Muchísimas gracias y por supuesto a usted, maestro Sergio, por todo el apoyo hacia la cultura. Sí, muchas gracias, para mí es un gusto, lo sabes tú que pues es estar picar piedra en todos lados, en toda la República Mexicana y bueno, en ocasiones incluso después del charco o incluso en otras partes del mundo. Pues muchas gracias, Lucy, por estar aquí y agradecer infinitamente que nos hayas regalado tiempo para estar obviamente aquí para regalarnos tu obra, pero primero recuerda que quiero saber quién es Lucy Nava Pacheco, su infancia, dónde la viviste, dónde estuviste estudiando, no sé, primaria, secundaria y todo ello, cómo te formaste y además, ¿dónde comienzas con esto de la cultura? Adelante, Lucy, por favor, regálanos ello. Bueno, pues como ya saludé a todo el público, quiero comentarles primero que nada que su servidora soy profesora. Desde hace 34 años terminé la carrera de docente. Soy de la primera generación que en aquella época se llamaba la licenciatura en educación primaria. Y bueno, es importante comentarles que yo soy originaria de San Felipe del Progreso, con mucho orgullo lo digo. Mis padres, Pablo Nava Martínez y mi madre Luisa Pacheco Martínez, se encuentran viviendo en San Felipe del Progreso. Soy la menor de 10 hijos y pues eso también me da la posibilidad de tener una familia grande, de poder convivir con todos mis hermanos y de alguna forma seguir sus pasos, porque bueno, la mayoría de ellos también son maestros y ahí vi un poco esa parte de la vocación. Para mí estar en un pueblo como San Felipe del Progreso con mucha cultura, muchas tradiciones, y cómo no recordar aquella época donde era pues la fiesta del patronal, donde íbamos a ver cómo se festejaba eso siendo apenas una niña. Y que al día de hoy, bueno, pues me parece algo tan importante, tan interesante, siendo parte de esa organización y donde actualmente lo vemos con otros ojos, con los ojos del análisis de una cultura, de lo que hacen los ancestros, lo que han hecho por más de 300 y tantos años y que podemos estar repitiendo hacia las nuevas generaciones. Sobre todo enfocarnos un poco en lo que son los valores. Y bueno, ahí justamente es donde yo encuentro la vocación de ser maestro, de ser investigador y de trabajar.
Orgullosamente egresé de la Escuela Normal de San Felipe del Progreso. Y bueno, ahí no quedaba mi intención de quedarme con una licenciatura. Gracias a mis maestros muy cercanos, en todo momento estuvieron conmigo apoyándome, y recuerdo muy bien al maestro Pablo Moreno, que fue mi maestro investigador y que me decía: no puedes quedarte con ello, tienes que seguir estudiando. Todavía sin ingresar a un trabajo formal, él me compartió una convocatoria donde decía que se abría la posibilidad de estudiar la maestría becada. Bueno, pues entonces yo fui maestra de educación primaria en la comunidad de Pueblo Nuevo. Actualmente ya es de San José del Rincón, pero bueno, para entonces era municipio de San Felipe del Progreso. Ahí estuve algunos días y enseguida pude trabajar en la primaria anexa a la normal de San Felipe del Progreso, donde mi primer acercamiento fue un grupo de jóvenes que terminaban el 6º año de primaria. Bueno, pues esa fue una experiencia muy importante y al mismo tiempo el punto de partida para ingresar al Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, becada, en donde estudié la maestría durante 2 años y donde, bueno, soy parte de la segunda generación de esta escuela y el tercer maestro que en San Felipe del Progreso obtenía la maestría. Actualmente yo sé que hay muchas personas que pueden decir que tienen una maestría, su servidora también, pero de este instituto y en San Felipe del Progreso hace pues más de 30 años sí era algo totalmente novedoso. Bueno, pues pasaron muchas cosas, regresé como maestra de primaria, después estuve como orientadora en Cocotitlán, en la Prepa 60, donde se aprendieron muchas cosas y pude participar en diversos proyectos académicos gracias al apoyo del supervisor, que veía en su servidora pues una posibilidad de compartir. Sobre todo para esa época venía la nueva reforma educativa en el nivel medio superior. Y bueno, ante esa capacitación y ya con la necesidad de acercarnos un poco a nuestro San Felipe querido, acepto un cambio a la preparatoria anexa a la normal de San Felipe del Progreso, igual como orientadora. Ahí estuvimos muy poco tiempo, ya que nos ofrecieron una plaza de secretario escolar en Santa Nanichi, pues en una comunidad donde realmente podías ver cómo es la cultura indígena, cómo son los jóvenes, cómo son los padres de familia. Y te das cuenta pues de que hay muchas necesidades y que siendo docente, siendo maestro, tienes la oportunidad de trabajar mucho más que solo ser maestro. Aún recuerdo esa escuela que la cancha de básquetbol pues no tenía cemento, y gracias al trabajo de todos los maestros pudimos entre todos ir armando esa cancha de actualmente de usos múltiples para que tuvieran un espacio en donde poder hacer deporte, ya que en su momento pues era lo que quedaba de una milpa, todavía con los surcos, todavía los animales se metían a la escuela. Entonces pudimos ir viendo cómo crecía esa escuela. Y bueno, pues posteriormente es la primera escuela que a nivel estatal le dan un módulo a distancia. Ese módulo a distancia fue en San Pedro el Alto. Entonces estábamos atendiendo a la par una nueva escuela a distancia en San Pedro el Alto desde hace pues más de 20 años. Y el trabajo continuo de esa escuela nos llevó a ser candidata y por lo tanto también a ser elegida como directora de esa escuela, en donde vimos crecer la institución desde cero, desde tener que organizar diferentes actividades para recolectar dinero y que a partir de eso se pudiera iniciar la construcción de esa escuela. Al inicio trabajábamos en la delegación, en el auditorio,
Después pudimos trabajar también en unos espacios que nos daba la iglesia, porque ya los alumnos eran tantos que ya no era posible tenerlos solo en esas aulas. Íbamos trabajando arduamente en la construcción. Aún recuerdo un ciclo escolar completo. Gracias a padres de familia se empezaron a hacer las terrazas, ya que las 5 hectáreas que nos habían donado para la institución era un cerro. Entonces empezamos un ciclo escolar a hacer terrazas para después empezar a construir lo que iba a ser la institución. No había terminado un ciclo escolar cuando ya teníamos una escuela más. El primer módulo tenía otro módulo. Y bueno, pues ese módulo es la Escuela Preparatoria Oficial número 166 de Emilio Portes Gil. Fue una época un poco complicada, ya que habíamos muy poco personal y ese personal se tenía que dividir, sobre todo en el área directiva, ante 2 escuelas que estaban creciendo increíblemente y por supuesto con pocos recursos. Sin embargo, a pesar de ello, puedo comentarles que fue una experiencia muy bonita porque se hacían muchas gestiones, logramos tocar muchas puertas y al final lograr que el gobernador de ese momento nos pudiera dar apoyos económicos. Creo que por primera vez en muchos años obtuvimos 8 millones para nuestra escuela de Santana Nichi, 8 millones para nuestra escuela de San Pedro el Alto y 8 millones para la escuela de Emilio Portes Gil. Wow. Y siendo el primer compromiso del gobernador, que vino incluso a inaugurar a las 3 escuelas y que actualmente, bueno, vemos consolidadas estas instituciones en esta parte norte del Estado de México. Ok, sí, yo sé el andar de Lucy, que fuiste una de las precursoras de esas escuelas, de esas instituciones, y eres una gran guerrera para poder formar lo que actualmente son esos planteles. Te felicitamos por ello y la verdad yo tuve incluso el gusto de conocer esas instalaciones y es, la verdad, inspira educación. Algo de lo que has formado tú y se te reconoce por la labor que has realizado en conjunto, porque quien lleva la batuta eres tú, pero los padres de familia, los maestros, los mismos alumnos han participado para lograr ello. Ok, ahora hablemos, Lucy, por favor, de ese gran amor que tienes por San Felipe del Progreso, esa investigación que tienes de acerca de los pueblos originarios, de las raíces que tenemos ahí en nuestros mazapas. Quiero que nos comentes ello porque parte de tu investigación es precisamente esa labor de nuestros ancestros. Coméntanos, por favor, Lucy. Bueno, pues comentarles que a mí me gusta mucho hacer un trabajo de investigación, pero me encanta trabajar la parte histórica. Entonces eso me ha llevado a meterme a los archivos de los municipios, a los archivos nacionales, a los archivos estatales y de ahí encontrar información. Yo, como parte del trabajo de investigación en la maestría, tengo esta línea histórica. Entonces yo empecé a buscar algunos temas posibles de investigar de la historia. Muchos se quedaron en el tintero, como la influencia de la educación lancasteriana en nuestro estado, porque bueno, considero que esa parte fue muy importante para el inicio pues de la masificación de la enseñanza. Posteriormente tuve que elegir entre los varios temas que había uno solo, y el tema que elegí fue la historia de los maestros en la villa de San Felipe del Progreso durante el Porfiriato. Fue una investigación que yo realicé en el poco tiempo que tenía, pero que duró más de 10 años. Y hablo de ese poco tiempo porque, bueno, también es la época en que tenía a mis 2 hijas pequeñas y eso te lleva un poco de tiempo en atenderlos. Sin embargo, seguí con ellos, seguí investigando,
seguí yendo a los archivos, consiguiendo copias, porque en muchos de los casos no era posible analizar todos los documentos, entonces hacernos de las copias, de ir al Archivo General de la Nación y regresar una y otra vez por algún dato. Y bueno, eso hizo que surgiera una convocatoria por el Bicentenario en el Estado de México. Participo con este escrito y bueno, la sorpresa fue que la convocatoria pedía que fuera por un seudónimo. Entonces yo manejé mi seudónimo, nunca pude dar mis datos y bueno, la sorpresa fue que una persona me dice que estaba publicada mi obra en el periódico, bueno, como ganadora. Ese concurso era de poemas, de cuentos, de historia y de obras completas. Y bueno, pues la obra de su servidora María Lucía Nava Pacheco había sido acreedora al primer premio de la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario con la colección mayor Historia y Sociedad. Y bueno, este es el libro que quiero mostrar, que orgullosamente fue de alguna forma también el primer inicio de esta trayectoria como escritora. En este libro lo que hago es hablar del contexto nacional, del contexto local y del contexto en el que estamos en la villa de San Felipe del Progreso durante esa época. Y ese contexto también tiene que ver con lo social, con lo económico y con todo lo que se estaba viviendo en esa época durante el Porfiriato. Se hablaba mucho de la modernidad y bueno, en las ciudades podemos ver esa parte de la modernidad. Entonces me pongo a investigar qué sucedía con todo eso en San Felipe del Progreso, en las haciendas que existían en nuestro San Felipe querido, cómo era esa organización, cómo pudieran vivir los ciudadanos de esa época y sobre todo cómo se estaba dando la educación. Hemos podido encontrar en los archivos pues bastante información que tiene que ver con los maestros, con su capacitación. Muchos de ellos ingresaban a ser maestros sin los estudios correspondientes, pero se les daba una capacitación principalmente en Jocotitlán y en Ixtlahuaca, y donde puedo encontrar historias de vida en donde los maestros pues se iban de la cabecera hacia los pueblos, hacia San José del Rincón, hacia Fresno Nichi, y bueno, la forma de llegar allá era, si bien les iba, pues eras en caballo, en burro, y en algunos tiempos también tenían que irse caminando. Se iban caminando y bueno, sabemos que el tiempo es muy, muy complicado en estas regiones y que a veces las tormentas y a veces todo eso afectaba bastante pues a la dinámica escolar. No tenían que comer, muchas veces los pagos les podían llegar hasta un mes, 2 meses, incluso terminaban en ocasiones su contrato y no les pagaban. Sin embargo, el requerimiento que se hacía era que los maestros tenían que ir bien vestidos, bien arreglados, y todo eso en muchas ocasiones lo tenían que hacer pidiendo prestado en la tienda grande, ropa, camisas, zapatos, porque no tenían recursos a veces ni para comer. Entonces eso lo pude encontrar en los archivos históricos, en donde pues los maestros la verdad batallaban mucho con todo lo que tiene que ver con los recursos económicos. Dormían pues en alguna casa que les prestaban y bueno, académicamente no se tenía la cultura de ir los niños pues a las escuelas. Sobre todo recordar que para esa época pues los papás estaban trabajando en las rancherías, en las haciendas, y por lo tanto pues los alumnos o sus hijos empezaban ya a ir allá por una situación de deuda. Recordemos esa época estaban las tiendas de raya,
en donde se les pagaba muy poco a los trabajadores y ahí estaban algunos de los productos necesarios. Entonces, si el papá necesitaba algún producto extra, pues lo pedía y lo pedía a crédito, y eran deudas que muchas veces pasaban de generación a generación. Y bueno, voy a hablar en particular de las escuelas. A las escuelas del municipio de San Felipe de Progreso nunca les llegó la modernidad. Eso lo puedo decir con certeza, ya que seguían en las mismas condiciones, sin mobiliario, sin equipo, sin implementos necesarios para la educación y muchas veces ni siquiera un local donde trabajar. Las diferentes leyes hacían que en algunas ocasiones en las haciendas tuvieran la necesidad de ofrecer una escuela. Sin embargo, no pasaba en todas las haciendas ni en todas las rancherías, solo en algunas. Y a las escuelas que estaban en este tipo de lugares, pues normalmente iban pues los hijos de los trabajadores de alto rango, o incluso los que tenían pues esa posibilidad de tener un dinero para pagar esos servicios, aunque eran gratuitos. Pero la verdadera educación pues no llegaba, definitivamente no llegaba a los hijos de los empleados. Y bueno, recordemos aquí que también para la época el tipo de escuela que había dependía de la agricultura o de la región. Porque si en una escuela ubicada, por ejemplo, en un lugar donde la agricultura era mala o había pasado un temporal y había afectado la agricultura, pues entonces no iba a haber recursos para pagarle a las escuelas. Y las escuelas se mantenían justamente por los apoyos, igual que ahora, pues de los padres de familia, igual que ahora de lo que ellos podían hacer de faenas. El gobierno muchas veces solo daba el pago de los maestros. Eso no era todo lo que ellos necesitaban. He encontrado, por ejemplo, en los archivos varios inventarios de qué tenía una escuela, y tenía no más de 10 libros, no más de 2 butacas o mesas que a veces llegaban a construir los mismos padres de familia. Entonces, algunos mapas, algunos esquemas, pero eran muy pocos. También encontramos varias solicitudes que se les hacían al gobierno estatal, sobre todo a Villada, solicitándole mobiliario. Y ahí es donde surge este cariño también por investigar qué pasaba con algunas escuelas como el Cati Edayo, porque ahí fueron a dar los oficios. El gobierno estatal, como no tenía manera, entonces solicitaba a esta institución de renombre de más de 100 años, de mucha experiencia, a que ellos les construyeran en los talleres de carpintería pues parte de ese mobiliario. Pero aquí también encontramos otro problema. Si el gobierno lograba construir o tener ese mobiliario, ahora a los padres de familia y a los maestros les decía, sí, tengo 10 equipos o tengo 10 butacas, ven por ellas. Imaginar lo que eso implicaba, ir a la ciudad de Toluca a recoger algún mobiliario, es la verdad una situación muy complicada. El medio de transporte era limitado, solo había animales y en algunas ocasiones el tren. Entonces, la verdad es que se complicaba bastante lograr que las escuelas tuvieran a bien pues este tipo de mobiliario. Y bueno, también recordar que para esa época teníamos 3 tipos de escuelas. Entonces, de primera, de segunda, de tercera, dependiendo del lugar donde se ubicaban. Y también teníamos en San Felipe de Progreso 2 escuelas, que era una escuela para mujeres y una escuela para niños. Y igualmente en la cabecera logramos encontrar por primera vez escritos que tienen que ver con una escuela nocturna, principalmente para adultos. Y bueno, de manera muy general, comentarles que en este libro viene esa información. Hablo de San Felipe de Progreso, de los pobladores, de los mazahuas, y llego a esa conclusión,
que la modernidad no llegó a San Felipe de Progreso en la época del Porfiriato y que las condiciones de los maestros por décadas han sido muy complicadas y que pues ese amor a los niños, a su profesión, pues ha hecho de San Felipe de México un país destacado, pero en muchas ocasiones es con los recursos de los padres de familia, de las comunidades y con el liderazgo de los maestros. Ok, pues maravilloso lo que nos relatas. No te quise interrumpir en lo absoluto porque es una gran cátedra que nos estás dando, querida Lucy. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Está sintonizando La radio que marca tendencia. Enfoque Alternativo Radio. Síguenos por la periferia informativa global a través de la aplicación Seno Radio o en nuestras redes sociales. Enfoque Alternativo Radio. Enfocándonos a tu ritmo de vida. La voz histórica de los pueblos originarios en nuestra frecuencia. La alternativa cultural abre un espacio a nuestra identidad. Acompañemos en estos recorridos al poeta mazahua Mateo de Jesús Sánchez en Abrazando Nuestra Cultura. Todos los jueves en punto de las 2 de la tarde por Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Cadena Alternativa Deportes abre un espacio al deporte del Estado de México. Semana a semana escucha las cápsulas informativas de Alejandro Flores Mata, la voz más cercana a la actividad mexiquense. Somos la alternativa deportiva. La claridad informativa solo la encuentras en Noticias con Enfoque. Sintoniza nuestra multiplataforma y acompaña a Alejandro Flores Mata todos los lunes y jueves en punto de las 20 horas con todo el acontecer mexiquense. Somos la alternativa informativa. El rostro del fútbol mexicano en Cadena Alternativa Deportes. Noticias, resultados, primicias y más. Escucha a Guillermo Ramírez en las cápsulas informativas y de primera mano entérate del acontecer del balompié azteca. Somos la Alternativa Deportiva. La radio sigue evolucionando y con ella la forma de llegar a tus sentidos. Déjate envolver por nuestro esquema radiofónico, donde trasladamos hasta tu cotidianidad noticias, eventos culturales, deportes en directo y la música que ha conquistado generaciones. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. El camino es muy largo, pero la recompensa será aún mayor. Disfruta del fútbol de tercera división profesional en México. Las estrellas del futuro tienen su origen aquí. No les pierdas la pista en todas nuestras plataformas. Seno Media, YouTube, Facebook y más. Somos Cadena Alternativa Deportes, tu alternativa deportiva. El seguimiento de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca solo en Cadena Alternativa Deportes. Las voces más autorizadas las tienes en La Caldera del Diablo. Acompaña a Yair Montes y Alejandro Flores, quienes semana a semana te traerán el acontecer del cuadro escarlata en todas sus categorías. Sintoniza nuestras plataformas todos los martes en punto de las 19 horas. Somos tu alternativa deportiva. Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio. Transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque.
Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Y bueno, háblanos ahora acerca de, bueno, sabemos nosotros que llegar a esas zonas, el tener maestros bilingües, porque abundaba este tipo de prácticas para poder mostrar esa enseñanza a diferentes tipos de alumnos. Y bueno, es un gran batallar de todos los maestros que en su momento no se les reconoció. Actualmente creo que no ha distado mucho esa situación. Seguimos careciendo muchos docentes en ese sentido, en que no hay ese gran apoyo que quisiéramos tener para tener esa modernidad actualmente. Pero Lucy, ¿qué más ha investigado acerca de la obra de los pueblos originarios de San Felipe del Progreso? Yo recuerdo mucho que actualmente allá tenemos el Centro Ceremonial Mazahua. ¿Qué tanto ha dado a conocer la obra a nivel mundial de, obviamente, nuestra cultura, de nuestros pueblos originarios? Tú que eres una gran investigadora, ¿qué es lo que nos puedes decir, obviamente, de la cultura de nuestros mazahuas? Adelante, Lucy, por favor. Bueno, hemos hecho diversas investigaciones sobre la cultura mazahua, sobre los rituales. Incluso también hemos estado llevando esta información a otros países. En algunos años, hace casi 3 años, compartimos con TV Pozos la posibilidad de haber estado en Bélgica. Desde allá hicimos un enlace para TV Pozos en donde comentamos la importancia de salir a otro lugar y poder platicar de esa experiencia. Ahí pudimos hablar de nuestro San Felipe del Progreso, de esta cultura, de sus tradiciones, de sus danzas, de la forma de adorar de alguna forma a los elementos naturales. Y esa posibilidad que hemos tenido de sacar diferentes escritos que nos pueden hablar de los indígenas, igual del territorio, de su forma de organización, de ese ritual que tienen, por ejemplo, las mujeres en la cultura de hacer las tortillas, de sentarse en un comal y de ahí tener esa reunión, ese vínculo con la familia alrededor de ese fogón, y que muchas veces lo pasamos de lado, ¿no? Y nos damos cuenta que es algo muy hermoso y que si tuviéramos la posibilidad de compartir eso a muchos lugares de manera internacional, nos daríamos cuenta de que es algo muy hermoso que pudiéramos tener aquí. También hemos sabido de algunos personajes que han investigado esa parte y que, bueno, pues me da bastante gusto poder platicar de ello. Y bueno, también hablando de la mujer indígena, quiero que me permitas leer pues un poema que también ahí estoy haciendo algunos pininos sobre la mujer indígena. Pero por favor, adelante, Lucy. El título es eso, una indígena es mujer. La mujer indígena tiene vida espiritual, junto con sus tradiciones ancestrales. Participa dando sentido a su comunidad. Ellas y las niñas buscan destacar. Recolectan leña, la cargan en sus espaldas. Apuradas van al molino para hacer tortillas. El comal contiene las tortillas calientitas. La familia se reúne en el fogón, símbolo de unión. En su vestimenta plasman bordados multicolor. La mujer mazahua está llena de sabiduría y cultura. En su indumentaria bordan elementos naturales. Festejan reproduciendo actividades ancestrales. Ellas danzan entre colores con música tradicional.
Usan la música y la danza para mostrar su cultura. Engalanadas con trajes típicos, bailan y danzan, mostrando la cosmovisión de su mundo. Practican rituales de fertilidad con la madre tierra, usando collares de flores que siembran con paciencia. Practican su ritual, aromatizando con incienso. Bendicen a los 4 puntos cardinales, implorando a su Dios. ¡Viva la mujer indígena! Festejando a nuestra tierra. Su función social permite lograr el ciclo de la vida. Representa la esencia sagrada de la fertilidad. Mujeres trabajando, tejedoras, bordadoras, con manos mágicas, escriben su historia. Oh, genial, genial. Gracias, Lucy. Pues te estrenas en poesía y en una gran obra, pues obviamente dando a conocer lo que son nuestros pueblos originarios. Mira, ¿qué te parece? Vamos a una pausa comercial y regresamos. Recuerden que estamos en Enfoque Alternativa Radio, en la Alternativa Cultural, en nuestro programa En la Intimidad Cultural con la doctora Lucilaria Nava Pacheco. Gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Pues, ¿qué les parece esta maravillosa charla con Lucy Nava Pacheco, que nos está regalando toda una cátedra, obviamente de la formación que ha tenido en educación, obviamente en nuestro querido México, y en especial, en específico, San Felipe del Progreso y toda la zona? Hablar de la educación acá en San Felipe del Progreso anteriormente era todo, estaba fusionado antes, actualmente pues ya está dividido San José del Rincón y San Felipe, entonces el andar de un punto a otro es llevarse horas o hasta 3-4 horas para llegar de un punto a otro. Era algo muy difícil y obviamente pues muchos maestros que en su momento yo conocí, muchos que estuvieron haciendo esa gran labor, el quedarse en esas comunidades, en esos cerros, en esos lugares, acompañados obviamente de la familia que en su momento les ofrecían ese lugar, e incluso la famosa casa del maestro que mucho abundó en esos lugares. Y pues se la vivían por allá, a veces, como comentaba la doctora Lucy, pues sin comer. Era algo difícil. Pero bueno, lo importante era que teníamos que llevar esa letra a esos lugares. Lucy, ahora, de lo que has tú investigado, ¿qué nos puedes decir acerca de lo que el día de hoy, que es 1 de noviembre, ponemos como ofrenda para recibir a nuestros, a los que ya no están aquí, a nuestros muertitos, pero marcado en lo que es nuestros principios de nuestros pueblos originarios de la tierra Mazahua? Quiero comentarles, público, para los que nos siguen constantemente, que Lucy ha plasmado parte de la cultura a sus alumnos ahí en los colegios donde ella ha estado. Y sobre todo ahí en Emilio Portes Gil, o en todos los colegios, haciendo grandes concursos, precisamente de bailes, danzas, de representaciones de nuestros pueblos originarios, de las ofrendas clásicas, de calaveras literarias, de todo lo que implica la cultura de nuestros pueblos originarios. Y entonces que quería hacer esa pregunta porque tú has estudiado todo ello y además los alumnos los incitas a hacerlo. Por favor, Lucy, coméntanos, por favor, acerca de esta festividad del 1 de noviembre, 2 de noviembre, que es tan importante para nuestro querido México. Bueno, pues para esta región, estas fechas para festejar a los difuntos es muy, muy importante. Y bueno, en la escuela donde actualmente laboro, que es la Escuela Preparatoria Oficial número 166, en todo momento tratamos de rescatar, aunque a veces no estoy muy de acuerdo con la palabra, esas tradiciones, esa cultura que se tiene de esta región. Entonces hemos tenido a bien investigar qué es lo que hacían los antepasados y eso lo hemos hecho durante muchos años. En esta institución tenemos 19 años sirviendo a estas comunidades y en todos los años hemos hecho diferentes eventos culturales, no solo los que tienen que ver pues con estas festividades. Hemos tratado de investigar sobre todo de las artesanías, de, por ejemplo, de las hierbas, de las diferentes hierbas que utilizan, para qué las utilizan,
Y bueno, hemos tenido exposiciones de ese tipo. De la lengua, igual en el 2015 se elaboró una aplicación para el aprendizaje de la lengua mazahua. Aquí en la institución se ganó el primer lugar a nivel estatal, y esa misma investigación y ese mismo prototipo se llevó a un evento nacional a la ciudad de Guadalajara, obteniendo el primer lugar en la categoría de computación, en donde pudimos mostrarle de alguna forma a los jurados que venían incluso de otros países, cómo poder aprender ahorita con eso que ya muchos de los niños tenían, que era un celular, aprender algunas palabras básicas de la lengua mazahua. Entonces hemos hecho investigaciones sobre herbolaria, hemos hecho también investigaciones sobre los diferentes platillos que aquí en la región desde hace muchos años pues los pobladores han consumido. Y bueno, no podemos hablar, por ejemplo, de alimentos como salmón, cosas de ese tipo, pues que definitivamente aquí la región no los consume cotidianamente. Entonces tenemos una lista muy grande de lo que son los productos. Y bueno, también hemos hecho diferentes exposiciones de las artesanías en esta región. Por el clima que tenemos también, pues podemos encontrar que las mujeres se dedican a, primero que nada les platico, aquí pues tienen sus animales de cría, y entre ellos tenemos a los borregos. Entonces, sobre todo las mujeres y los hombres le quitan la lana a los borregos y hacen un proceso muy sistemático de qué hacer con la lana. Trabajan la lana, la lavan, llevan una investigación sobre todo eso, y se procesa la lana, se tiñe con diferentes raíces, con diferentes animales, y bueno, en ellas van mostrando su cosmovisión. Entonces, todo ese proceso lo hemos tenido aquí en diferentes talleres, en bordados incluso mazahuas, que son muy típicos de esta región y que se han llevado esas prendas incluso a nivel internacional para mostrar esa cultura. Y bueno, actualmente lo que hemos hecho es investigar justamente qué es lo que en esta cultura necesita ponerse en las ofrendas. Y podemos comentarles que en las ofrendas mazahuas tenemos a los arcos de flores, que representa la parte de la entrada al mundo de los muertos. La flor de cempasúchil, que incluso aquí se puede sembrar, que simboliza la religión, la fe y sobre todo ese color y ese aroma tan intenso. Lleva la cruz, que simboliza la región, el agua. En todas las ofrendas mazahuas hay agua, hay una jarra de agua, hay un vaso de agua, con la creencia de que los seres amados van a venir y van a tener sed. El pan es un pan típico en forma de muerto, y que tiene incluso azúcar de color rojo, que está en todos los altares. Las velas o veladoras para iluminar el camino de los espíritus hacia ese altar que amorosamente se coloca, pues definitivamente desde el día de ayer ya está ese altar para esperar pues a todos los seres queridos que ya se fueron, y muchos de ellos que no se bautizaron. También tenemos las fotografías de alguna forma de esos seres que ya trascendieron. Los alimentos que se ofrecen son platillos típicos de la región, como tamales, atole, mole, frutas que ellos degustaban aquí, y que bueno, también por la época que tenemos, que son guayabas, mandarinas, manzanas, cañas. El maíz, que de alguna forma en esta región es muy importante, el maíz convertido en varios alimentos, tostadas, tacos, quesadillas, y bueno, y todo ello se pone en un petate que simboliza el deseo de que las ánimas descansen, y también se usa para acomodar pues de alguna forma los pétalos del cempasúchil. Igual en algunos lugares
se le cortan unas ramas a los diferentes árboles que hay aquí de cedro y se ponen ahí. El olor es muy importante. El incienso de copal, que también es una fragancia aromática para atraer esas almas. Y actualmente pues ya también podemos ver en las ofrendas el papel picado, en donde están los colores muy llamativos y algunos mensajes hacia los muertos. La mariposa, en esta región es muy común tener la mariposa monarca. Por la época empieza a llegar la mariposa monarca que viene desde Canadá, y en nuestros altares seguro está esa parte simbólica de la mariposa. Y así está una ofrenda mazahua que tiene sus raíces en las creencias prehispánicas y que se ha transmitido de generación en generación, y que actualmente en esta escuela lo seguimos rescatando. La prueba de ello es que hace unos días participamos en una ofrenda monumental en la plazoleta de San Felipe de Progreso, ocupando el segundo lugar. Aquí en muchas ocasiones hemos hecho en el centro de esa ofrenda algunas figuras con semillas, y recordemos que toda esta tradición viene de la época prehispánica, por lo tanto también ponemos algunos símbolos que tienen que ver con esa época. Es lo que puedo compartir. No, pues genial y maravilloso. Yo sé que has participado en muchos premios, y digo premios como tal porque los han ganado a pulso. Lo que llegan a inculcarle tus maestros, tus docentes y obviamente la dirección que tienes, lo han logrado no nada más aquí, sino a nivel nacional e incluso internacional. Felicidades por eso, mi querida doctora Lucy. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio, transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. La voz histórica de los pueblos originarios en nuestra frecuencia. La alternativa cultural abre un espacio a nuestra identidad. Acompañemos en estos recorridos al poeta mazahua Mateo de Jesús Sánchez en Abrazando Nuestra Cultura. Todos los jueves en punto de las 2 de la tarde por Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. La claridad informativa solo la encuentras en Noticias con Enfoque. Sintoniza nuestra multiplataforma y acompaña a Alejandro Flores Mata todos los lunes y jueves en punto de las 20 horas con todo el acontecer mexiquense. Somos la alternativa informativa. Cadena Alternativa Deportes abre un espacio al deporte del Estado de México. Semana a semana escucha las cápsulas informativas de Alejandro Flores Mata, la voz más cercana a la actividad mexiquense. Somos la alternativa deportiva. El rostro del fútbol mexicano en Cadena Alternativa Deportes. Noticias, resultados, primicias y más. Escucha a Guillermo Ramírez en las cápsulas informativas y de primera mano entérate del acontecer del balompié azteca. Somos la alternativa deportiva.
La radio sigue evolucionando y con ella la forma de llegar a tus sentidos. Déjate envolver por nuestro esquema radiofónico, donde trasladamos hasta tu cotidianidad noticias, eventos culturales, deportes en directo y la música que ha conquistado generaciones. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. El camino es muy largo, pero la recompensa será aún mayor. Disfruta del fútbol de tercera división profesional en México. Las estrellas del futuro tienen su origen aquí. No les pierdas la pista en todas nuestras plataformas: Seno Media, YouTube, Facebook y más. Somos Cadena Alternativa Deportes, tu alternativa deportiva. El seguimiento de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca, solo en Cadena Alternativa Deportes. Las voces más autorizadas las tienes en La Caldera del Diablo. Acompaña a Yair Montes y Alejandro Flores, quienes semana a semana te traerán el acontecer del cuadro escarlata en todas sus categorías. Sintoniza nuestras plataformas todos los martes en punto de las 19 horas. Somos tu alternativa deportiva. Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio, transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Todos los miércoles a las 20 horas en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Y ahora, háblanos de Lucy, lo nuevo que tiene. ¿Qué nuevas obras tienes cocinando, están en puerta? ¿Y qué nos puedes decir para aquí, para Enfoque Alternativa Radio, en nuestro programa En la Intimidad Cultural y obviamente para TV Pozos? Bueno, pues primero que nada compartirles que, como ya les dije, a mí me gusta la parte histórica. He hecho varios ensayos sobre diferentes personajes de la Revolución, de la Independencia. Y bueno, gracias a este gran equipo de amigos, poetas reconocidos, recuerdo que un día una amiga, Rosario Turlay, me invitó a participar en una primera antología que se llama Muerte en tiempos de COVID, que vamos a estar compartiendo. Ahí fueron mis primeros pininos sobre esa parte que tiene que ver con lo poético. Yo siempre pensé que no podía yo hacer eso, pero bueno, gracias a esa invitación pude participar. Y bueno, ese es uno de los primeros libros. Después me invitaron a participar en Manojos con Momentos con Hierbas de Olor, que esta es la carátula de ese libro, y donde también fue una aventura muy importante porque, bueno, teníamos que hablar de esas hierbas, de esos olores, de los antepasados. Y yo en particular quise hablar de la cocina y de cómo pudiéramos aromatizar los alimentos. También fue una experiencia muy, muy importante. Después participé en otra antología que se llamó Luz del Ámbar, en 2023, Día Internacional de la Mujer, pues que esta es la carátula de esa otra antología. Y bueno, hace muy poco salió también la antología de Vientre es la Flor, homenaje a las madres. Y bueno, esta es otra antología. Y bueno, dentro de no menos de 15 días vamos a hablar también de otra antología, que esta es la más reciente, incluso todavía no la tengo en las manos, estamos a punto de que llegue. Y pues ahí principalmente hablo de las mujeres, de que todas somos iguales. Entonces les voy a compartir, si me permite, sí, claro, adelante, la aportación que yo ahí hago sobre las mujeres, que todas somos iguales. Somos iguales las personas, somos muy valiosas, por nuestra calidad humana y por sí mismas, por lo que ofrecen a los demás y a la sociedad,
porque participan dando sentido a la comunidad, respetando y apreciando la diversidad. Respetemos los derechos humanos, derecho a la alegría, teniendo un compromiso social, orgullosa de sus valores éticos y su profesionalismo. En el mundo, nadie debería sentirse sola, rechazada, excluida, discriminada o violentada por ser quien es. Vivamos sin estereotipos. Todas somos iguales, con una vida espiritual. Los amigos sienten el amor de ser quien son, ante todo por el valor que implica ser leal, ser honesta con nuestro sentir y el de los demás. Estar orgullosa de la autenticidad y diversidad. Estamos orgullosas de la identidad de nuestras amigas, de la identidad de mis conocidos y colegas, respetando la diversidad, sus gustos y sus preferencias, a favor de sus gustos y formas de disfrutar la vida. Abracemos al amigo, a la amiga, no están solos. Seamos escuchas para que tengan con quien puedan contar, a favor del respeto de la autenticidad para ser únicos. Implica aceptarnos, estar plenos en todos los sentidos. Eso es lo que está por salir. Genial, y gracias por la primicia de mostrarnos esa obra. Felicidades por ello, Lucy. Yo no quiero, incluso me adivinaste el pensamiento de un libro que ahorita alcanzo a distinguir que estás a punto de mostrar. Hablar de San Felipe de Progreso, hablar de las escuelas que han generado cierto renombre. Tu caso, la escuela que es la de Emilio Portes Gil, la de la 166. Ahora, hablar de una escuela que tú sabes que adoro, amo bastante, porque ahí estuve trabajando durante muchos años, y esa investigación que tienes de la Escuela de Artes y Oficios de San Felipe de Progreso es una maravillosa obra que tienes, lo cual, gracias, incluso estoy mencionado ahí, de acuerdo, tú me entrevistaste. Sinceramente me siento muy orgullosa de esa obra que Lucy Nava Pacheco ofreció como regalo para ese aniversario en el 30, ahí en la Escuela de San Felipe de Progreso, La Edallo. Coméntanos acerca de esa maravillosa obra, por favor, Lucy. Bueno, para comentar de esa obra necesito hablar de en dónde encontré los primeros datos de esa institución, y justamente lo dije hace rato, cuando yo empecé a ver los oficios que se le mandaban al gobierno, me di cuenta de que muchos de esos oficios los giraba pues a esa escuela. Entonces empecé a encontrar mucha información de la escuela y bueno, me hice de ella. Y el día de hoy quiero mostrar la carátula de este documento que tiene que ver con una investigación de hace muchísimos años que había quedado también en el tintero, en donde plasmo la historia de estas instituciones a nivel estatal. En ese contexto de a nivel estatal, quién eran los dirigentes, cómo trabajaban, cuántos talleres había, qué tipo de alumnos aceptaban, eran alumnos becados de diferentes municipalidades, entre ellos de gente de San Felipe de Progreso, sobre todo de la familia Durán. Pude encontrar datos donde ellos fueron becados a esas instituciones y donde cursaban pues la educación primaria, secundaria, en algunos casos bachillerato, pero principalmente los diferentes oficios que ahí había. Y bueno, desde ahí se desprende la primera parte de este libro, que es la investigación de lo que pasaba en la institución. Y después, de hace 30 años que llegó esta institución a San Felipe de Progreso, desde en dónde se crea, en qué lugares trabajó por primera vez, y que llega a San Felipe más o menos en 1992, trabajando en lo que era el estacionamiento de la presidencia, también en el DIF, en diferentes espacios, porque no había dónde trabajar. Igualmente, aquí hago mención de las diferentes autoridades locales, estatales, que apoyaron para la creación de esa institución, y que la segunda parte de esta obra son entrevistas. Justamente agradecer al maestro Sergio, que tuvo a bien
permitirnos hacerle una entrevista de una parte muy complicada que tuvo una experiencia ahí en la institución cuando se inundó y se tuvo que limpiar su centro de cómputo en las condiciones en que se encontraba después de ese tremendo aguacero. Y bueno, hablo de varias de las personas que a partir de esos cursos que tuvieron en esta institución el día de hoy son excelentes profesionistas o tienen una fuente de empleo a partir de ello. Cuento la historia pues vivida en toda una época que ya son ahorita 31 años y que espero seguir teniendo esa posibilidad de compartirles en algún otro documento. No quiero terminar sin antes de ello decir que la colaboración de las personas que trabajan en la preparatoria oficial número 166 está aquí marcado porque no es un trabajo que se pueda hacer solo, es un trabajo de equipo y que bueno, se logró hacer por ese trabajo de equipo de la preparatoria 166. Ok, pues muchas gracias. El tiempo apremia, querida Lucy. ¿Quieres algo más que complementar? Ok, adelante. Creo que estás viendo el Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. Coméntanos acerca de esa obra también, por favor, en este poco tiempo que tenemos. Adelante. Bueno, pues esta es otra obra que también con la historia de una institución de San Felipe del Progreso, el Tecnológico de Estudios Superiores a sus 22 años de estar aquí. Y bueno, tiene más o menos la misma línea, investigar cuándo surgen los tecnológicos en el país, cuándo surgen en el estado y después cuándo se crea el Tecnológico de Estudios Superiores en San Felipe del Progreso. Y bueno, todos los logros que se han tenido, entrevistas con diferentes personajes de la vida y que bueno, más o menos dinámica y que ahorita bueno es parte de la San Felipe del Progreso, porque esto es San Felipe del Progreso. Y bueno, con eso, ya que el tiempo apremia, quiero agradecer profundamente al equipo de la preparatoria de Emilio Portes Gil, porque sin ellos no se hubiera podido dar a conocer esta información en la parte editorial, revisora, hasta lograr la impresión de estos documentos. Yo soy parte de él, pero por supuesto que el equipo que está aquí es muy, muy grande. Yo he participado en diferentes eventos culturales, igual con ensayos, con narraciones, sobre todo lo que tiene de importante, por ejemplo, de Laura Rodríguez, y bueno, tengo una investigación sobre Isidro Favela también, en la parte educativa. Yo sé que a lo mejor el tiempo es corto, pero no quería dejar de lado decir que ese papel tan importante que hizo Isidro Favela en nuestro estado y a nivel internacional, pues no puede quedar guardado nada más en algunos libros. Quedo a sus órdenes y muchísimas gracias a TV Pozo, al maestro Sergio, por fijarse en su servidora para compartir con ustedes pues esta parte que es importante en mi vida. Gracias y sobre todo quiero agradecer pues a mi familia que ha estado conmigo y que en todo momento me acompaña. Ok, pues muchas gracias, doctora Lucy Nava Pacheco. Sinceramente, esto pues podemos hacer una segunda parte de esta entrevista y lo haremos totalmente en vivo. Si nos invitas allá a tu escuela, con todo gusto tendremos el gran honor de estar haciendo esa entrevista directamente de allá, otra la transmisión directa. Pues te agradecemos mucho. Gracias por regalarnos estas maravillosas obras que tienes. Recuerden que estamos en Enfoque Alternativa Radio, en la Alternativa Cultural, en nuestro programa En la Intimidad Cultural. Gracias, doctora Lucy. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos y sean felices. Suscríbanse y sus comentarios bien recibidos. Abrimos el libro en la página correcta. Es momento de dejar fluir todos nuestros sentidos. Has llegado a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Tercera llamada. Bienvenidos.
Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio, transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque.